Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. ¿Cuántos han sido bendecidos por el tema de este mes que se ha estado compartiendo de no te avergüentes del Evangelio? Aleluya. Estamos por terminar este mes, aleluya. Durante todo un mes estuvimos hablando de no te avergüentes del Evangelio. Ojalá el Señor te haya hablado, aleluya, y que tú, mi hermana, no te avergüences del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Que sea Dios quien nos esté ayudando en esta noche, que sea Dios quien esté hablando en nuestras vidas y que podamos salir retados de este lugar y que el Señor nos dé lo que nos tenga que dar en esta noche. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de estar en este lugar, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias, mi Padre Santo, te pido, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que sea usted, mi Dios, ayudándonos, Señor, a entender su palabra, Señor. Quita todo sueño, quita toda flojera, Señor, que podamos, Señor, salir transformados, Señor, retados de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Este, ya, estamos hablando de no te avergüences del Evangelio. Amén. Avergonzarse de alguien, aleluya, muchas veces es negar que lo conoces. Amén. Aleluya. Muchas veces en el mundo, si uno pasa que tienen amigos, si uno hay de amigos a amigos, sí o no. Aleluya. Y resulta que muchas veces amigos no se pueden juntar a la vez, no al mismo tiempo, porque quizás no se caen, aleluya. O cuando te preguntan, ¿no? Aleluya, no sé si te pasó alguna vez cuando ibas en la escuela o cuando andabas en el mundo, cuando te preguntaban, ¿ese es tu amigo? Y tú decías como que, pues, pues, no, sí, pues lo conozco, ¿no? A lo mejor porque pues quizás te avergonzabas de él, ¿no? O por su forma de hablar, por su forma de ser, aleluya. Y, y muchas veces nada más por eso, quizás por inseguridad, ¿sí o no? Que qué van a decir pues los demás, pues estos, pues no sé, yo pues tiene más dinero y este no, pero pues también es mi amigo. Y como para no sentirse mal, pues como que, pues sí lo conozco, ¿no? Sí, sí, sí te pasó alguna vez, Alía. Sí pasa, sí o no, Alía. Y, y a veces, sí o no, lastimamos a las personas y quién sabe, sí o no, si te perdona o no. Pero no así el Señor con nosotros. Muchas veces la regamos, muchas veces nos equivocamos, fallamos, pero sin embargo Él nos perdona una y otra vez. Amén. Ahora quiero hablar de un hombre en esta noche. Quiero hablar de Pedro. Aleluya. Pedro, mi hermano, sabemos que era un discípulo del Señor Jesucristo, que había andado con él, sí o no, de aquí para allá, aleluya. Lo conocía, sí o no, aleluya. Había visto, sí o no, lo que el Señor Jesucristo podía hacer, ¿no? En una ocasión, mi hermano, el Señor Jesucristo se le apareció, aleluya, caminando sobre el mar, sí o no, aleluya. Pero como saben, aleluya, ¿cuántos conocen a Pedro, aleluya? ¿O cuántos han leído, aleluya? Pedro como que era medio aventado, sí o no, aleluya. Dice ahí en Mateo 14, 22 al 31. Trae su Biblia, háblalo conmigo en Mateo 14, 22 al 31. Cuando estés allá, dígame, en Mateo 14, 22 al 31. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedió la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por los olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya.
Pedro como que era medio aventado, pero caminó, aleluya, ¿sí o no? Caminó sobre el agua, ¿sí o no? Y fue el único, aleluya, que ha caminado, ¿no? No hay otro que diga ahí, sino que nada más habla de él, aleluya. Entonces, había visto lo que el Señor podía hacer, amén. Vamos a ver más adelante en Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Cuando lo tenga ahí, dígame. Dice Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Pedro sabía quién era Jesucristo. Aleluya. Que tú eres el Cristo. Aleluya. Pedro sabía quién era Jesucristo, mi hermano. Sabía lo que el Señor Jesucristo podía hacer. Había visto los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Mientras Pedro andaba con el Señor, aleluya, él se sentía seguro. Aleluya. Mientras Pedro estaba con el Señor, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Aleluya. Él estaba dispuesto a ir donde el Señor iba, aleluya. Pero mi hermano, Pedro tenía que ser probado, aleluya. Tú y yo muchas veces, mientras estamos en este lugar, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas, Lucas 22, 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Dijo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él y digo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aleluya. El Señor Jesucristo les dijo, aleluya, que ya ahí estaba diciendo pues que ya iba a ser crucificado, ¿sí o no? Pero Pedro otra vez ahí diciendo, Señor, yo estoy dispuesto de ir contigo hasta la muerte. Aleluya. Pero el Señor le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Aleluya. Pedro, mi hermano, tenía que ser probado. Su fe tenía que ser probada, mi hermano. Aleluya. Mientras Pedro estaba ahí con el Señor, él decía, Señor, yo estoy dispuesto a hacer esto, al otro, hasta ir a la muerte, aleluya, por ti, Señor, aleluya. Mateo 26, 30 al 35. Entonces allá, Mateo 26, 30 al 35. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aleluya. El Señor Jesucristo, mi mamá, les dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Pero Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no, aleluya, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. El Señor Jesucristo le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Muchas veces, mi hermano, tú y yo, aleluya, vamos a ser probados.
mientras estamos en la iglesia, mientras estamos reunidos en este lugar, todos podemos decir que somos cristianos, aleluya. Todos podemos decir que somos hijos de Dios, aleluya. Todos podemos decir que no nos avergonzamos del evangelio, aleluya. Pero la bronca está, mi hermano, es cuando salimos allá afuera, aleluya. Porque el verdadero cristiano, aleluya, no viene a ocupar un lugar nada más en la iglesia, aleluya. ¿Cuántos de aquí, aleluya, son hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí son cristianos, aleluya? ¿Y cuántos allá afuera siguen siendo hijos de Dios? ¿Cuántos allá afuera siguen siendo cristianos, mi hermano? ¿Aleluya? Mientras Pedro estaba ahí, con el Señor estaba dispuesto, aleluya. Pero la bronca fue cuando se quedó solo, aleluya. Estamos en este lugar, estamos reunidos todos, nos sentimos los super cristianos, aleluya. Nos sentimos que todos podemos ir a evangelizar, aleluya. Pero cuando estamos solos, es ahí donde tú y yo somos probados, aleluya. Es donde tú y yo somos probados si realmente somos quienes decimos, aleluya. Porque el verdadero cristiano no es aquel que dice, aleluya, gloria a Dios, amén, ¿sí o no, aleluya? No es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano, aleluya, es allá afuera, aleluya. La lucha, aleluya, la guerra que hay, la verdadera batalla del cristiano está allá afuera, mi hermano. Está allá afuera en que no tiene que avergonzarse de su Señor. Aleluya. Pedro negó a Jesucristo. Le falló, sí o no. La regó, pero el Señor no lo rechazó por eso, sino que le dio otra oportunidad, aleluya, para que fuera restaurado, aleluya, para que fuera cambiado, para que fuera otra persona, aleluya. ¿Cuántas veces, mi hermano, tú y yo no le hemos regado? ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos quedado callados, aleluya? ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos avergonzado del evangelio? Pero aún así, el Señor nos sigue amando, aleluya. El Señor nos sigue esperando, aleluya. Que tú y yo nos arrepintamos, aleluya. Que tú y yo digamos, me equivoqué, sí o no, aleluya. Porque Pedro se equivocó, aleluya. Pedro le falló a Dios, aleluya. Pero el Señor Jesucristo no le dijo, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos. ¿La regaste? No, sino que le dio otra oportunidad, sí o no. Juan 21, 15 al 14. Juan 21, 15 al 14. Juan 21. No, perdón, Juan 21, perdón, me equivoqué, 21, 15 al 19. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aleluya. Dice la palabra de Dios que le preguntó, ¿me amas? Aleluya. Le preguntó 3 veces, aleluya. Y a la tercera le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Aleluya. El Señor Jesucristo sabe si realmente lo amamos. Aleluya. El Señor Jesucristo sabe si realmente lo amas, mi hermano. Aleluya. Porque yo te puedo preguntar en esta noche, ¿amas al Señor Jesucristo? Tú me vas a decir que sí. Aleluya. Tú me vas a decir que sí lo amas. Aleluya. Yo te puedo creer. Aleluya. Pero el que realmente sabe si lo amas es el Señor. Aleluya. Porque si o no, cuando salimos a evangelizar afuera, en el mundo con las personas, ¿sabía? Y le preguntas si cree en Dios, ¿qué te contesta? Que sí, sí o no. Entonces yo te puedo preguntar esta noche, ¿amas al Señor? Y me vas a decir que sí lo amas, aleluya. Pero yo no lo sé, aleluya. Solamente el Señor Jesucristo sabe si realmente
lo amas. Aleluya. Pero a partir de ese día, mi hermano, de que el Señor Jesucristo le preguntó, ¿me amas? Pedro fue restaurado, ¿sí o no? Se arrepintió, aleluya, porque dice que cuando negó, dice que lloró, ¿sí o no? Amargamente, aleluya. Entonces ese día, mi hermano Pedro no volvió a ser el mismo, aleluya, porque el Señor, aleluya, le dio algo, un regalo, aleluya, que tú y yo también lo necesitamos. Le dio el poder de Dios, le dio de su Espíritu Santo, aleluya. A pesar de que Pedro, aleluya, le regó, tú ves en las otras escrituras, Pedro andaba haciendo, ¿sí o no? Sanando enfermos. Hechos 2, del 1 al 13. Hechos 2, cuando lo tenga a mí, cuando lo tenga ahí, dígame. 8, 2, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto como judíos como proselitos, cretentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿quién quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Aleluya. Pedro, mi hermano, recibió el poder de Dios ese día. Desde ese día, mi hermano, Pedro jamás se volvió a avergonzar de su Señor. Desde ese día, mi hermano, Pedro jamás volvió a ser el mismo persona, aleluya, sino que fue cambiado, sino que fue transformado, mi hermano, aleluya. Y si tú y yo, mi hermano, hemos sido transformados, hemos sido cambiados, aleluya, un hijo de Dios no se avergüenza de su Señor. Un hijo de Dios no se avergüenza de aquel que lo rescató. Un hijo de Dios no se avergüenza de aquel que le dio una nueva vida. Aleluya. Tú y yo, mi hermano, tenemos por qué avergonzarnos. Desde que ese día Pedro fue transformado, ya no fue el mismo. Fue otro hombre. Hechos 5:12 al 16. Más adelante. Hechos 5:12 al 16. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Desde ese día, mi hermano Pedro, cuando le dijeron: ¿me amas, Alia? ¿Me amas? Pedro fue cambiado, fue transformado, recibió el poder de Dios. Amén. Si tú amas al Señor, mi hermano, comparte del Evangelio. Si tú amas al Señor, mi hermano, entonces no te quedes callado. Si tú amas al Señor, mi hermano, ve y háblales del Señor Jesucristo. ¿Alia? No te avergüences del Evangelio. ¿Alia? Pedro jamás se volvió a avergonzar. ¿Alia?
En esta noche te dice el Señor, ¿me amas? ¿Qué le respondes, mi hermano? ¿Qué le respondes? ¿Que sí lo amas? ¿Vale? ¿Que sí lo amas, mi hermano? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos callado? Si amamos al Señor, no nos avergonzamos, ¿salía? Si hemos visto los milagros, ¿salía? No nos quedemos callados. Hoy el Señor, mi hermano, quiere que vengamos a sus pies, ¿salía? Hoy el Señor quiere que nos arrepentamos. Hoy el Señor nos quiere cambiar, nos quiere transformar, nos quiere dar una vida diferente. ¿Alia? Durante un mes estuvimos escuchando, no te avergüences del Evangelio. ¿Alia? Se está terminando el mes. ¿Alia? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo, mi hermano? ¿Alia? ¿Vamos a seguir siendo los mismos? Vamos a seguir siendo los mismos que aquellos que cuando tienen la oportunidad de compartir el Evangelio y no lo hacemos. ¿Alia? ¿Vamos a seguir siendo los mismos? ¿O hoy tenemos la oportunidad, ¿alia? De que el Señor nos cambie, de que el Señor nos dé ese regalo que recibió Pedro, el Espíritu Santo, ¿alia? A lo mejor nos está faltando algo, mi hermano, por eso muchas veces nos quedamos callados, ¿alia? A lo mejor nos está faltando algo porque a lo mejor por eso muchas veces tenemos como miedo, como temor de hablar, de decir de quiénes somos, aleluya. Hoy tenemos la oportunidad de pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Él nos quiere equipar, aleluya. Él nos quiere dar, aleluya, la herramienta que tú y yo necesitamos para no avergonzarnos nunca más de nuestro Señor Jesucristo, para nunca avergonzarnos nunca más de aquel que nos rescató, mi hermano. Aleluya. Hoy tenemos la oportunidad. Aleluya. ¿Me amas? Es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Jesucristo? Si lo amas, mi hermano, aleluya. Entonces, pase lo que pase, aleluya. Te digan lo que te digan. No te avergüences del Evangelio. Presume de tu Señor. Siéntete orgulloso de ser un hijo de Dios, aleluya. Siéntete orgulloso de que tú eres un hijo de Dios, mi hermano. Si el mundo no se avergüenza de contar sus tonterías que hace todos los fines de semana, mi hermano, tú y yo no tendremos por qué avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero hacer algo en esta noche, amén. Dios lo puso en mi corazón cuando estuve preparando este mensaje. Mejor fue corto, aleluya. Estamos terminando el mes, aleluya, pero ¿cuántas veces tú y yo no nos hemos quedado callados? ¿Cuántas veces no nos hemos avergonzado? ¿Cuántas veces no la hemos regado? Alía. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que Pedro hizo? ¿Sí o no? Alía. Pero Pedro fue cambiado, fue restaurado, Alía, y recibió el mejor regalo, Alía. Y tú y yo, el Señor, en esta noche también nos lo quiere dar. Alía. Yo quiero que pases aquí al frente, mi hermano. Vamos a orar para que el Señor nos esté llenando de su Espíritu Santo en esta noche, Alia. Para que tú no vuelvas a ser esa persona quienes has sido en todo este tiempo, Alia. Mientras tú y yo estamos en este lugar, mientras tú y yo estamos sentados en este lugar, todos podemos decir que somos cristianos, pero cuando estamos solos, cuando estamos allá afuera, ¿cómo nos comportamos? Porque no es aquí, mi hermano, aleluya. No es aquí dentro de la iglesia, sino que es allá afuera, aleluya. Aquí todos podemos decir amén, aleluya. Aquí todos podemos hablar, aleluya, como, como hablamos, como hermanos, aleluya. Pero allá afuera, ¿quién eres, mi hermano? Aleluya. Pedro restauró al Señor y le dijo, ¿me amas? Aleluya. Pasa aquí al frente, mi hermano. El Señor te está diciendo, ¿me amas? Tú dile, Señor, te amo, aleluya. Pero ayúdame, aleluya. Sí, Señor, te amo, aleluya. Pero ayúdame a compartir tu palabra porque yo